Creo que este personaje no necesita mucha intro, así que vamos a conocerlo mejor de lo que lo conocemos de una vez. Loki era hijo de Laufey, rey de los gigantes de hielo de Jotunheim, y avergonzado por el pequeño tamaño de Loki, su padre lo ocultó, pero la existencia del niño salió a la luz cuando los gigantes de hielo fueron derrotados por los asgardianos. Odín, gobernante de Asgard, descubrió a Loki en una fortaleza de los gigantes, y sabiendo que Loki era hijo de Laufey, un rey al que él había matado, Odín se llevó al chico a Asgard y lo crió como si fuera suyo. Por desgracia, Loki nunca encajó entre los habitantes de Asgard, por lo que alimentó un hondo rencor contra su hermanastro Thor, dios del trueno, quien poseía en abundancia las cualidades heroicas tan apreciadas por los asgardianos y de las que él carecía. Celoso de las alabanzas que Odín le daba a Thor, Loki se especializó en las artes oscuras de la hechicería y en crear un plan para conseguir el trono de Asgard. Su pasión por la mentira no tardó en hacerle una reputación, primero como el dios de la mentira y a medida que él iba creciendo su crueldad como dios del mal. Tras muchos intentos de usurpar el trono de Asgard, Odín perdió la paciencia y lo aprisionó en el interior de un árbol místico, y finalmente Loki logró liberarse e ir a buscar a Thor, que ahora vivía en la Tierra bajo la apariencia mortal de Donald Blake. Loki precipitó la formación de los Vengadores, incitando a Hulk a la violencia, y transformó a Karl Krill en el aplastador en el hombre absorbente, enemigo de Thor. Luego se alió con Enchantress y durante la conspiración de actos de venganza hizo de los mayores villanos de la Tierra sus peones. Al final, Loki conquistó Asgard y la rehizo a su imagen y semejanza, pero Thor lo decapitó y se llevó su cabeza embalsamada para que observara el acto final del Ragnarok, cuando Asgard y todos sus habitantes dejaron de existir. Tras el Ragnarok, Loki regresó y ocupó el cuerpo de la diosa Sif, y poco después engañó a Thor para que matara a su abuelo Bor, y en consecuencia Thor fue desterrado de la nueva Asgard. Durante el Reinado Oscuro, Loki se unió al Cónclave y convenció a Norman Osborn para que lanzara un asalto a gran escala sobre Asgard, y el ataque fue tan brutal que Loki cambió de bando para defender Asgard y pagó su traición con su vida. Al saber que el alma de su hermano no había sido enviada a Hel, buscó a Loki y lo halló en forma de muchacho. Restaurada su divinidad, pero sin recuerdos de su pasado, Loki se bautizó como Kid Loki, y fue ahí donde Thor lo trató con tal respeto y cariño que éste lo idolatró y cambió sus fines, aunque no sus maneras. Para salvar el mundo, Kid Loki permitió que el alma de su antiguo ser lo matara y tomara su cuerpo, y desde entonces solo existió como una conciencia de su yo original. Cuando Malekith llevó la guerra a los 10 mundos, Loki trabajó en ambos bandos y luego quiso purgar la tierra de vida con los celestiales oscuros, y ello unió a los Vengadores que lo vencieron. Loki es un maestro del ilusionismo y ha logrado transformarse en muchos personajes tales como la Bruja Escarlata para alentar a Hank Pym a reunir un nuevo grupo de Vengadores, con la intención de asumir el control sobre él, pero pronto se descubrió el engaño y su plan fracasó. Loki lo seguirá intentando una y otra vez hasta lograr tener el poder de ser un dios, de ser un dirigente importante de lo que sea, así que vamos a estar atentos a ver qué más pasa con él, porque como con otros personajes vamos a volver a saber de él. La historia no queda aquí. Recuerda suscribirte al canal, espero que te haya gustado la historia y déjame en los comentarios qué te ha parecido. Nos vemos muy pronto con grandes historias